Hola, hola, un saludo mis hermanos, mis hermanas. Espero que se encuentren muy bien y que sigamos aprendiendo sobre estos estudios de reseña de capítulos en nuestra lectura bíblica en orden cronológico. Y justamente hemos venido viendo al profeta Isaías, también hemos venido haciendo una recapitulación en los libros de crónicas, en los libros de reyes, todo lo que tiene que ver con estos reinos que estaban siendo amenazados por los imperios de esa época. Y nos vamos a encontrar hoy con el libro El profeta Nahum. Nahum es una palabra que significa en español consuelo. Entonces cuando uno tiene eso en cuenta, entonces imagínense que yo venga y les diga, hoy vamos a reflexionar sobre el profeta Consuelo. Recordemos que ya en la segunda sección del libro del profeta Isaías, que era por ahí del capítulo 40 de Isaías, se le suele denominar de esa forma, el libro del consuelo, porque ese capítulo comienza diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y ahora entonces aquí hay un profeta que se llama Consuelo. Uno esperaría entonces que el tono del libro sea un tono de conciliación, un tono más sosegado, más de reposo, más de reflexión sobre la forma en la que Dios protege a su pueblo, pero nos vamos a encontrar todo lo contrario, nos vamos a encontrar que este libro del profeta Nahum es una declaración de juicio y de castigo contra Nínive. Nínive, que era en esa época la ciudad capital del imperio asirio. Recordemos que los asirios desde el siglo 8 a.C. eran la gran amenaza contra el reino de Israel y contra Judá. Ya leímos hace unos días atrás en Segunda de Reyes, en capítulos 16 y 17, que justamente los asirios habían invadido Israel, el reino del norte, y habían conquistado Samaria alrededor del año 722 a.C. Y durante esa época, como Judá estaba siendo también amenazada, Judá al final terminó aceptando ser una provincia vasalla de Asiria. ¿Qué significaba eso? Que Judá, es decir, el reino del sur, tenía que pagar un tributo anual. Así es que Nínive, al ser la capital de este imperio asirio, representaba, por así decirlo, todo el núcleo de la amenaza que este imperio tenía sobre el pueblo de Dios. Históricamente hablando, la caída de Nínive fue un hecho que sí ocurrió, o sea, el contenido del mensaje del profeta Nahum terminaría ocurriendo alrededor del año 612 a.C., cuando el imperio neobabilónico comienza a conquistar toda esa zona y en el año 605 termina por completo de dominar lo que sería Nínive. Así es que históricamente Nínive sí fue atacada, históricamente Nínive sí fue destruida. Los asirios dominaban por la fuerza, era un imperio que invadía, que saqueaba ciudades, que deportaba sus poblaciones y que torturaba a cualquiera que se le opusiera. De ahí que anunciar la caída de Nínive era vista como un justo juicio por causa de el orgullo y la violencia de esa ciudad. A pesar de que Nahum era un profeta del sur que está anunciando la destrucción de Nínive, estos anuncios o estas amenazas de la destrucción o la caída de Asiria servían para consolar o para tranquilizar al reino del sur de que sus enemigos van a caer derrotados. De ahí que hacemos una asociación entre el sentido del nombre del profeta, el nombre del libro, y aunque es un libro de juicio contra Nínive, que aquí representan a los enemigos de Dios, al anunciar ese juicio se convierte en un consuelo para el reino del sur. ¿Por qué para el reino del sur? Porque ya en esta época de la historia
que estamos reseñando, ya el reino del norte fue justamente conquistado por los asirios. De ahí que consideramos que el contexto histórico en el que se ambienta el libro de Nahum podría ubicarse entre los años 660 al 630 a.C. Ahora, recordemos que este nombre Nínive no es nuevo para nosotros. Recordarán ustedes que cuando leímos el libro del profeta Jonás, justamente Jonás fue enviado a Nínive a anunciar el juicio contra Nínive. Pero cuando el pueblo de Nínive escuchó de boca del profeta Jonás que venía juicio, el pueblo, el rey y hasta los animales terminaron arrepintiéndose. Y eso se puede considerar que vendría a ser alrededor de fechas antes al 750 a.C. Pero ahora, alrededor de un siglo después, nos encontramos a un Nínive muy diferente. Es un Nínive expansionista, violento, dominador. Por lo que el arrepentimiento que anunció Jonás les duró apenas una generación o un par de generaciones. Y ahora en Nahum más bien lo que se anuncia es ese juicio. En Nahum capítulo 1 se presenta primero al juez de este juicio, que es el Señor. Por eso en Nahum capítulo 1 dice que el Señor no deja sin castigo al crimen. Y aunque su ira se derrama contra sus enemigos, el Señor es refugio para todos los que en Él confían. Pero bueno, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Esta expresión lento para la ira nos recuerda las tantas veces que el Señor perdonó la rebelión de Israel en el desierto cuando Moisés iba con el pueblo. Nínive será castigada para que deje de oprimir a otros pueblos. Por eso es que sus ídolos también serán avergonzados. En Nahum capítulo 2 se da una breve alusión a que Judá será protegido por las amenazas de Asiria, pero que en cambio Nínive será devastada y quedará vacía. El capítulo 3 de Nahum comienza diciendo: ¡ay de la ciudad sanguinaria! Es decir, la ciudad violenta. Estos ay de los profetas ya hemos dicho que es una expresión fúnebre, era una expresión de lamento que servía para justamente anunciar la muerte de alguien, aunque ese alguien estuviera perfectamente de salud y con vida. En este capítulo 3 de Nahum, Nínive es comparada con una prostituta y con una hechicera. Y esto de la prostitución no se refiere a un acto sexual de forma literal, porque aquí Nínive, que es toda una ciudad, está siendo personificada con una prostituta. En el Antiguo Testamento y en los profetas sobre todo, el uso de esta terminología es un uso para ilustrar justamente las corrientes imperialistas, las corrientes dominadoras, las corrientes que buscan demostrar por medio del poder político y el poder militar que ellos son más fuertes y que los demás se tienen que rendir a ellos. Entonces por ahí va esa alusión a Nínive como una prostituta, pero también se le llama una hechicera que engaña a las naciones, y esto es una alusión a la idolatría también que había en esa ciudad. Por eso es que el Señor vendrá contra ella para darles una herida incurable que confundirá a sus reyes. De manera general, en este corto libro de Nahum vamos a encontrar que, a diferencia de otros profetas de los que hemos ya venido leyendo, como a Oseas, como a Amós, como a Miqueas, como al propio Isaías, no vamos a encontrar que Nahum tenga alternancia en su discurso, alternancia entre declaraciones de juicio y declaraciones de esperanza de salvación, entre llamados al castigo y llamados al arrepentimiento. No, en otros profetas pasa, en Nahum no. En Nahum se mantiene un tono de castigo activo y se describen burlas y lamentaciones
para humillar la fuerza de Nínive. Así es que como no hay llamados al arrepentimiento, este libro se considera como un gran canto fúnebre para anunciar la muerte de Nínive, aunque en ese momento Siria estaba muy fuerte y crecía como imperio. Y algo importante es que este libro está centralizado en Nínive y en Asiria. Vamos a ver en Profetas más adelante esta semana que el enemigo posterior va a dejar de ser Asiria para convertirse en Babilonia. Por eso es que la historia va avanzando y ya estamos aquí alrededor de el año, como lo dije anteriormente, 660, 630, en ese margen aproximado nos encontramos en esta historia ambientada. De manera general termino diciendo que el mensaje central de Nínive no se trata de que Dios disfrute destruyendo a otros pueblos, destruyendo otras naciones. Ese no es la forma de entender lo que aquí se describe de Dios, sino más bien es mostrar que por más que un reino humano tenga poder, cuando ese poder se ha construido sobre la opresión a otros, sobre la arrogancia por la fuerza y la crueldad y la violencia, ese es un reino que va a ser enjuiciado por Dios y que no va a prevalecer. Así es que más bien, en lugar de pensar que es un libro de crueldad hacia otros, más bien es un libro de justicia por la maldad de Nínive. Mañana vamos a continuar con nuestra historia en la Biblia cronológica. Nos vemos.